en este momento, decir cuál podría ser el sector beneficiado, pues, hablaríamos del sector armamentístico, del sector Ujú, energía, ujú, energía como la conocemos de antaño, ¿no? Energía tipo petróleo, a lo mejor algunos sectores eléctricos, también el ujú, punto de los suministros, la manufactura, la energía de infraestructura mecánica, ¿no? De los que mm, producen automóviles también pueden producir otro tipo de componentes armamentísticos o de tanques o mm. este tipo de empresas, ¿no? Pero también se pueden beneficiar algunos sectores más blandos que no están directamente vinculados a la guerra, como el transporte Mm. o empresas que estén como de intermediarios o sectores que sean de intermediarios en ese tipo de conflicto, ¿vale? Este programa está patrocinado por Cuerpo Lunar, donde la astrología es tu herramienta de crecimiento personal. Cuerpo Lunar 5. MF Creative, diseños personalizados a tu medida. MF Creative Design 2812. Benigno Ávila, consultor financiero y psicólogo. Psicofinanciera. Abogada Carla Sandoval, especialista en extranjería. Mi abogada en Málaga. Corey Design, diseños que conectan. Corey Design. Piel-mente, cosmetóloga Yelixa da Silva, trabaja tu cuerpo por dentro y por fuera. Piel_mente. Katy Villegas, fotógrafa, haz clic en tu mejor momento. Katy Villegas Fotografe. Doctora Carolina Mendoza, ginecóloga obstetra. DRA Cuerpo Sano. Alfa Motors Sport, tu taller especializado en Marbella. Alfa Motor Sport Marbella. Mordisco y salsa, descubre el auténtico sabor venezolano en Marbella. Mordisco y salsa es. Quesería Naguará, tu fábrica de quesos venezolanos con el mejor sabor del llano. Naguará Piso es. Aprende inglés con la profesora Marlene Caires. El inglés no muere. Dania Briceño, psicóloga clínica especializada en intervención psicosocial. Psicobrice. Dulces recuerdos, regalamos momentos inolvidables. Dulces recuerdos. Restaurante Venezolano Esencia, gastronomía venezolana cerca de ti. Restaurante Bar Esencia. Bueno, mi gente, aquí tengo Benigno Ávila. Vamos a hablar, por supuesto, de nuestro contenido importantísimo y nuestra educación financiera y psicológica, una mezclita de todo que nos favorece un montón y nos regala Benigno. Bienvenido, corazón, a Entre Panas Málaga y Accionarte Radio. Buenos días, un placer saber de ti otra vez, qué bueno tenerte en este espacio y que me des la oportunidad de compartir con toda tu audiencia. Es muy, muy agradable siempre hablar con usted. Claro, y que nos regales tu conocimiento, que eso ya es mucho para todos los venezolanos y todos los que nos escuchan aquí en Entre Panas Málaga y Accionarte Radio. Bueno, vamos a hablar un tema, como siempre, peliagudo, como decimos nosotras, porque Benigno siempre nos pone un poquito en la realidad, nos baja de la nube donde estamos y bueno, nos dice las cosas como son a nivel económico y financiero para nosotros. Y vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la situación geopolítica que vivimos ahora y, por Ujú. supuesto, nuestro sistema financiero. Cuéntanos, Benigno. Bueno, lo primero, no es para nada una sorpresa la situación en la que estamos porque estamos viviendo cambios estructurales en el modelo actual económico. Se están debatiendo un poco en la parte internacional las coordenadas del mundo, como pasó, por ejemplo, luego de la Segunda Guerra Mundial, que Ujú. repartieron el mundo de una manera específica. Los vencedores siempre suelen hacer eso. Pues ahora más o menos se están dando movimientos similares, ¿no? Se están empezando a localizar el mundo en una tendencia multipolar. Entonces, Mm. claro, dependiendo en dónde nos encontremos, pues vamos a tener un comentario u otro. Eso es más o menos lo que está ocurriendo en este momento. Claro, claro, claro. Y la influencia que tiene que ver todos estos movimientos políticos, que más que todo a nivel en el subtexto, yo siempre digo que es
todo por el poder y todo Sí, por dominar el mundo. Parece que estuviéramos hablando de una comiquita. tal cual. Nos permite ponernos un poquito en alerta emocional, ¿vale? Y cómo Sí. entonces, cómo nos influye eso a nivel emocional y qué hacemos y qué pasa con la economía mundial. Mira, lo primero, todos los cambios siempre suelen ser bastante notorios en las dinámicas que conocemos, y más en un mundo tan globalizado como en el que estamos, ¿no? Mm, Que cualquier cosa que pueda pasar como hace poco pueda pasar, no sé, cualquier incidente en Asia o en Latinoamérica, pues mm, nos llega la información más rápido. Entonces, la primera cosa que encontramos hoy en día como diferencia es que en comparación a otros procesos en otras épocas, estamos en un momento muy de interconexión. mm. Entonces, las cosas se pueden, vamos a usar el término viralizar mucho más Viralizar. rápido, Ujú. y en términos de efectos, pues se vuelve todavía más impredecible, porque una cosa es que tú tengas esa información en una zona en concreto y se esparza, y otra es que sea algo que tenga un correlato más internacional. Claro. Igual esto pasa por las culturas, esto pasa por los controles gubernamentales, pero sí que es cierto que la información rueda mucho más rápido que antes, y esto evidentemente genera un efecto masivo mucho más intenso, mucho más de impacto global. Claro, porque es que ahora con el internet y todo esto tenemos voz, Ujú, tenemos tal voz, cual, el mundo tiene voz y el mundo puede opinar, ¿vale? eso Y es. qué pienso y qué no pienso y qué informo y qué no informo. Entonces, claro, obviamente el chisme, como decimos de manera coloquial, corre más rápido, el rumor corre más rápido y entonces, claro, la gente entra en pánico, pero entra en pánico emocional. Pero ¿qué pasa con nuestras finanzas? Bueno, el tema financiero suele ser un tema delicado, porque dependiendo de la gravedad de los incidentes, pues hay mayor o menor implicación gubernamental. Mm, Normalmente, cuando son eventos que no trascienden a la esfera política, los mercados lo reflejan. Por mm, ejemplo, cuando hubo la explosión de la guerra de Ucrania, en Ucrania como tal y en las zonas afectadas, sí que hubo una intervención política porque era el principal país afectado, ujú. y dificultad para tener efectivo, los bancos no abrían, no tenías acceso al dinero, todas estas cosas pasaban, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que a nivel internacional, lo que sí notábamos era una implicación de los mercados financieros en este movimiento, tanto a favor como en contra. Entonces esto genera mucha volatilidad, Mm, y la volatilidad, bien entendida, no es mala, claro, siempre y cuando estés ahorrando o trabajando tu dinero en instrumentos que sean bien diversificados. Ahora, ¿qué ocurre? Si tú estás en un sector específico y ese sector se ve perjudicado por el tema de la inflación o por el tema de la volatilidad o por cualquier otro tema que pueda generar este impacto de guerra o de situación importante, pues allí ya empieza el problema, porque entonces tu dinero va a sufrir las consecuencias y a lo mejor no tienes tanta flexibilidad o facilidad para moverlo. claro, claro. Pero Benigno, sabemos que la guerra perjudica a todos, pero ¿a quién beneficia la guerra? Bueno, esto es como Económicamente, todo. económicamente Esto es hablando. como de todo. Mm, En todos los escenarios siempre hay países o siempre hay sectores que salen beneficiados, y hay otros que salen perjudicados. En este momento, decir cuál podría ser el sector beneficiado, pues hablaríamos del sector armamentístico, del sector ujú, energía, ujú, energía como la conocemos de antaño, ¿no? Energía tipo petróleo, a lo mejor algunos sectores eléctricos, también en el ujú, punto de los suministros, la manufactura, la energía de infraestructura mecánica, ¿no? De los que mm, producen automóviles, también pueden producir otro tipo de componentes armamentísticos o de tanques o mm. este tipo de empresas, ¿no? Pero también se pueden beneficiar algunos sectores más blandos que no están directamente vinculados a la guerra, como el transporte, Mm, o empresas que estén como de intermediarios, o sectores que sean de intermediarios en este tipo de conflictos, ¿vale?
Es, es complejo porque normalmente este tipo de situaciones son duras, Claro. son dolorosas Mm, y generan un panorama de inestabilidad muy grande, también de claro. volatilidad, de correcciones en los mercados en algunos casos. Es un proceso complejo, es un proceso Claro, bastante claro, claro. Pero bueno, eventualmente vemos gente que sale con propuestas de diplomacia, porque obviamente la diplomacia complejo. tiene que salir a flote. Es Ujú, lo ujú, único que tenemos. ujú, Yo creo mucho que la guerra es más que todo tecnológica. Para mí el poder lo tiene la tecnología en esta época que vivimos. No, no ujú, estamos en 1800, no estamos en el ujú. 45, no estamos en el 35, estamos en el 2025. Yo creo que el poder económico es importantísimo y a eso es lo que apuntamos muchísimo, ¿no? Y que es lo que tú dices en principio, que como el poder lo tiene la tecnología, todos podemos opinar. Y las corrientes, ya la sociedad es otra, las generaciones que vienen piensan es, a mí tú no me mandas. Entonces, Ya. es importante esa corriente que está sucediendo y el silencio, la Ujú, calma, el silencio de mentira, el que está por debajo como que esperando la oportunidad ujú. de aparecer. Pero en eso existe una realidad que es nuestra economía y la inflación. Y de eso vamos a hablar. Bueno, Benino, pero todo es monstruoso si hablamos de guerra. Pero Tal cual. el bolsillo de nosotros para prevenir, porque ya entramos en pánico. El mundo entró en pánico con este tema de la guerra y la Comunidad Económica Europea te manda a buscar un kit de Ujú, supervivencia, pero como tenemos nuestro kit de ujú. economía. Ya. Bueno, lo primero, hay que tomar en cuenta que si llegase a pasar una situación bélica importante, esperemos que nunca lleguemos a ese escenario, Amén, sí. eh, el dinero en digital sería de los principales afectados o de los principales bloqueados. Entonces, el dinero en físico va a ser mucho más útil para las transacciones en ese caso. Mm, ujú, Entonces, una de las principales medidas que podría uno tener presente sería tener dinero en efectivo, ¿vale? ujú. Ya lo saben, Eh, señores, re- bajo el colchón vuelve. sí, no cantidades o sea, no billetes muy grandes porque normalmente sería difícil el cambio, pero Claro, sí como en... cantidades, monedas y billetes, exactamente. mm, La otra característica que hay que tomar en cuenta es que ciertos productos pueden encarecerse, ¿vale? mm. Y no digo que se haga copio, pero sí se debe tener presente de cuáles son tener más o menos controlados cuáles serían los usos que yo pues O requeriría sea, pero saber. me estás Agua, hablando de, exacto, de víveres, ¿no? agua, exactamente, De alimentación, de cosas que utilizamos día exactamente. a día, el agua. Sí, Aquí la gente se volvió loca en la pandemia por papel higiénico que nunca entendí, pero bueno, sí, tal le di cual, por ahí a los españoles. tal cual. Sí, hay, Enlatados, ¿no? Ese tipo de cosas. exactamente, Mm, exactamente. Entonces esos productos pueden llegar a escasear o pueden llegar a encarecerse mucho. mm, Entonces, tener en cuenta eso, que no es algo inusual, sino que forma parte de la lógica de la oferta y la demanda. Es claro, normal que eso pase, ¿vale? Y yo lo que recomendaría también es, en términos económicos, como la energía puede verse afectado en términos bélicos, es decir, mm, la demanda de energía, puede que la demanda del coste del petróleo aumente, mm, por ende todo lo que es combustible puede aumentar de precio, ya. ¿vale? No estaría mal tener los coches con gasolina o con Bueno, diésel. cuando la guerra de Ucrania estuvo álgida, ocurrió. Ujú. Tal cual, suele subir mucho el precio y es mejor tener como hacer usos contenidos de los medios de transporte porque también puede darse el caso que hayan ciertas zonas cortadas, etcétera. Entonces, Claro. yo creo que a nivel de inflación tendríamos un impacto muy marcado en los Mm, productos de alta mm, volatilidad como la mm, energía y algunos consumos de la canasta básica. Y también ya dependiendo de los impactos regionales o de por dónde
esté afectando la zona, algunos elementos también de uso cotidiano, ¿no? A lo mejor Ujú, puede escasear, qué sé yo, me lo invento, como pasa en Estados Unidos ahorita con los huevos, que no estoy mm, diciendo que sea un escenario bélico, no, pero que ahora ya, mismo en Estados Unidos nos estamos enfrentando a que ellos tienen un problema con la distribución de los huevos. claro, Entonces, puede pasar este tipo de cosas, ¿no? Que te veas afectado en algún aspecto en particular y ese producto se encarezca un montón. claro, Suele ser. claro. Entonces, no es momento de invertir, no es momento de comprar absolutamente nada de un bien pasivo o una casa o un coche o meterse en un crédito, eso no es lo recomendable. A ver, esto es en el caso por caso. O sea, yo sí creo que una cosa es la situación macroeconómica, que podría no terminar pasando nada, y otra cosa es el caso a caso, Mm, ¿vale? Te pongo un ejemplo. En el año 2021 o finales del 20, cuando estábamos saliendo de la pandemia, ujú, nadie compraba casa mm, porque estaba toda esta situación geopolítica o también las limitaciones de encuentro para, se inventó, hacer en una notaría, una firma, etcétera. O sea, nada ujú, de esos procesos se daban, ninguno. Pero era de los mejores momentos para hacerlo, porque el tipo de interés era increíblemente bajo para mm, hacer una hipoteca. mm. Y aparte las casas llegaron a bajar de precio por la caída de la oferta. Claro, porque la gente no lo compraba, No exacto. compraban exactamente. No es que no sea buen momento, sino que dependerá un poco de las circunstancias de la persona, Mm, ¿vale? Ahora, también es cierto de que habría que evaluar en cada caso cuál es el objetivo de esa compra, por ejemplo. ujú, Si te vas a comprar un coche y resulta que te vas a comprar un coche eléctrico, invento, y de pronto está ahí una guerra, invento, y los mm, cortes de suministros pasan por la electricidad, pues obviamente que ha sido una mala decisión, pero no lo mm. sabes hasta que pasa eso, no lo sabes con Claro, antelación. claro, claro, claro. Pero si los cortes de suministro no se cortan, sino que más bien se cortan la distribución de energía, de petróleo, con todo el tema de gasolina y demás, pero la electricidad sí viene, pues entonces has hecho una buena compra. Ya. Porque aparte existen también generadores eléctricos que son autoabastecidos. Existen los generadores eléctricos de luz Ujú, solar. No ujú. son lo suficientemente potentes quizás para rellenar toda una batería de un coche, pero pues te podría proveer algo, ¿no? Podrías tener algún tipo de soporte, de sustento. Claro, pero Entonces, por ejemplo, disculpa que te interrumpa, por ejemplo, o sea, siempre por supuesto hay oportunidades. Yo me acuerdo de la pandemia que el que compró las mascarillas y las distribuyó se hizo millonario, el que ajá, hizo, que el que se metió en negocio de la mampara se hizo millonario. O sea, siempre hay oportunidades en todas las circunstancias de la ujú, vida. Pero por ejemplo, una persona, yo, vamos a suponer que yo llevo ya desde que nos fuimos de la pandemia, llevo 5 años ahorrando para comprarme un pisito, un apartamento, ujú, ahorrando ujú, poquito a poco, ahorrando poquito a poco. Es lo único que tengo, o sea, no soy un empresario, no soy un capitalista, no. O sea, es una ujú, persona normal y corriente que está ahorrando poquito a poco y entonces ahora me dice, mira, posiblemente viene una guerra. O ujú. sea, en ese escenario, tú le dirías, mira, no te recomiendo. O sea, cámbialo en efectivo y mételo bajo el colchón. A ver, no llegaría a ese extremo, no llegaría a ese extremo. Sí, sí le plantearía diversificar. O sea, si Mm, una persona me llega en ese caso, lo primero que le plantearía sería ver cuáles son sus objetivos personales. Si sus mm, objetivos son de quedarse en España, pues mm, evidentemente parte de ese dinero debería entonces tenerlo en efectivo mm. para no tener estos problemas de distribución si pasase cualquier escenario bélico y poder cubrir sus circunstancias también. Porque piénsalo de una manera, si esta persona no tiene casa, vive de alquiler y si se cae el sistema financiero, pues ¿cómo le pagas al casero, no? Que está, a menos que vaya a tu casa, no tienes dónde vivir, o sea, no tiene Claro, cómo cobrarte, ¿no? lo mismo que Eso es lo pasó que, con la pandemia, que mucha gente tuvo que esperar hasta que se recuperara la economía y ya exactamente, está. no habría esa facilidad, ¿no? De si se cortan los mercados financieros o si los bancos caen en señal, que no creo porque sería de los últimos puntos en donde se ataque, salvo que haya un ataque directo hacia ese punto, ¿no? Y ya eso sería más informático. Pero también lo otro que yo le recomendaría a la persona es que algo del dinero igual tenga cierto movimiento, Mm, ¿vale? Eh, por ejemplo, existen muchas herramientas de ahorro
que utilizan a la economía mundial como soporte. Mm, Y siempre hay sectores que salen beneficiados. Siempre van a haber sectores que saldrán beneficiados. ujú, ujú. Y los mercados financieros podrán sufrir subidas y bajadas, siempre, pero siempre eh, están vinculados a lo que pasa en la economía real tarde o temprano. Es decir, Claro. los movimientos de la gente, la manera de la gente hacer sus cosas. Puede ser que haya un recorte de beneficios, sí, pero bueno, si una persona entra en ese momento donde los recortes de beneficios han cubrido todo el espectro, pues estaríamos hablando que está entrando en un momento muy barato de la economía, muy económico de la economía. Ujú. Y luego esto empezaría a mejorar progresivamente cuando la pandemia, a diferencia, por ejemplo, de lo que vimos en la guerra de Ucrania, en los efectos de los mercados financieros, vimos una recuperación en el mismo año en términos de lo que eran los mercados. No estoy Mm, hablando en términos de cada país, porque ya cada país lo vivió diferente. ujú. Fue una caída desde marzo y ya a finales del año del 2020 estaban los mercados más o menos iguales. Entonces, la persona que no pudo entrar en el ahorro en ese momento, Mm, pues se perdió de una oportunidad, pero la que venía ya ahorrando, invirtiendo en su instrumento financiero vinculado a la economía mundial, pues aprovechó esa caída y aprovechó más bien la recuperación tan grande que generó todo eso, ¿no? claro, Ahora, en la guerra claro. de Ucrania sí fue un periodo más largo, hablamos de un año entero prácticamente de subidas y bajadas, que es más o menos lo que yo pensaría que ocurriría. Sería Ocurriría, sí. un escenario de altos y bajos, quizás con Sí. un lateral, Una fluctuación ahí de sí, niveles. pero por un periodo largo o de lateralidad, quizás algún periodo acentuado de caída, un poco de recuperación, pero siempre Mm, como con mm, mucha, mm. como muy marcada la lateralidad de los movimientos, ni sube ni baja, ni sube. Ya, Entonces, bueno, claro, claro, hay que mover el dinero poco a poco para que eso genere también beneficio. claro. Bueno, yo pienso que esta gente de allá, del otro lado del charco, es como el perro que ladra pero no muerde. Después Ujú, viene alguien por detrás y le dice al angelito, bueno, el angelito malo le dirá, mira, haz esto, pero el otro dice, no, pero tienes que hacer esto. Y así ujú. está él allá, porque dice disparates y a su conveniencia y a como le pegue la luna. Entonces, Tal cual. Además que entonces, tiene una retórica de paz. La retórica de guerra no está de ese lado, él está buscando que se firme la paz. No está exacto, buscando que se establezca otra guerra, al menos no es su exactamente. planteamiento. No, no, no. ¿Vale? Él quiere conversar y quiere llegar a un acuerdo a su conveniencia, por supuesto. Eso sí está Evidentemente. claro. Y es lo que tenemos en el mundo. Mientras tanto, señores, hay que seguir viviendo y no entrar en pánico porque hasta que no veas las cosas que suceden, no tienes que ponerte en estado de alerta y en ansiedad porque al final eso lo que hace es tu guerra contigo mismo. Ujú. Tal cual, tal cual. Y hay que seguir viviendo. Bueno, mi corazón, muchísimas gracias por tu conocimiento, por compartir aquí y por supuesto nos vemos pronto. Claro que sí, Carolina. Cuídate mucho. Besito. Chao.